el Instituto Electoral y el Instituto de Estudios Constitucionales, ambos del Estado de Querétaro, y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Diálogos Democráticos. Nos acompañan en esta ocasión el maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado ciudadano del Info. El maestro Luis Espíndola Morales, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. La maestra María del Carmen Carreón Castro, magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del Info. Damos la bienvenida también a este evento de la maestra Patricia Daniela Lucio Espino, integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana. Sean todas y todos bienvenidos. En esta ocasión, modera la presentación del libro el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del Info. Es maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en Derecho Electoral por la misma institución. Cuenta con máster en la Protección Constitucional y el Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales, doctor Jorge Carpizo, por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid, a quien le cedemos el uso del micrófono. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Para nosotros, particularmente para quienes estamos el día de hoy aquí en la presentación de este importante libro, Diálogos Democráticos, es muy importante, dado que particularmente con quien coordina la obra y con quien la va a comentar, nos une, además de una amistad ya de algunos años. A Mari Carmen la conocí en la especialidad de Derecho Electoral en la Universidad Nacional. Compartimos mesa, aula y banca con diversos maestros muy importantes en esta materia. Además me siento muy honrado de que estés aquí, Carmen, por esta oportunidad que me brindas y le brindas al Instituto de Transparencia con tu presencia, además de ser magistrada de la Sala Regional Especializada del mismísimo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros. A mi amigo, por supuesto, el comisionado ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero, que sin haber coincidido en la universidad, me parece que compartimos muchos valores y principios en materia constitucional y democrática. Gracias por estar acá. Pero la estrella de hoy es mi amigo, también el maestro Luis Espíndola, coordinador de esta obra, con quien, sin haber estudiado con él, sí compartí una parte de mi desarrollo profesional en una materia muy compleja, en una institución muy importante para este país que es la FEPADE, y que pues nuestro jefe era ni más ni menos que el doctor Santiago Nieto. Libramos diversas batallas en una época muy importante para la consolidación democrática de este país, y hoy me honra mucho que nos acompañes en esta que es tu casa, querido amigo, presentando un libro, me parece muy importante para el debate actual, el debate público, el debate político, el debate democrático, y justo así se llama el libro, Diálogos Democráticos, donde en el análisis de diversos especialistas se ciñen una serie de temas que hoy en día son muy vigentes para seguir analizando la vida pública de nuestro país, la democracia en nuestro país, los procesos democráticos en nuestro país, y que sin duda el día de hoy nos llevaremos todos los que estamos aquí reunidos grandes aprendizajes a partir de las aportaciones que se hagan a este libro tan importante para la República Mexicana. Muchas gracias por estar con nosotros, querido amigo. Así que, bueno, el panel está integrado por quienes he señalado. Cada uno de ustedes tendrá una exposición de 10 minutos aproximadamente, y nos vamos a arrancar con la magistrada María
del Carmen Carreón Castro, que es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que obtuvo el título de licenciada en Derecho y los grados de especialista en Derecho Electoral y maestría en Derecho. Actualmente cursa el doctorado en Administración y Gobierno del Poder Judicial en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Previo a eso, ocupó el cargo de magistrada en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, donde también colaboró en el área de capacitación y anteriormente la visitoría judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es autora de diversos libros, de diversos artículos en materia democrática y de transparencia. En fin, su bagaje en materia electoral y de transparencia en el Poder Judicial es muy amplio y por supuesto académicamente también lo es. Amiga, bienvenida una vez más y te cedo la palabra. Gracias, muy buen día. Gracias por estar aquí en el instituto. Para mí también es un gusto el que, aun y cuando estoy en la sala regional especializada, no me he desligado por completo de lo que es la Ciudad de México y ahora desde su constitución, digo, porque pues hay un gran cariño y desarrollo de algunas actividades que pude empezar con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y bueno, veo muchas caritas conocidas y siempre es un gusto el compartir el panel con amigos, compañeros y cómplices de aventuras, el conocer a Rodrigo desde el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Sabemos que es un joven entusiasta y bastante estudioso, de verdad, muy estudioso, y bueno, con mi gran compañero de banca, y esta es una obra imperdible. Digo, no porque afortunadamente el maestro nos hizo favor de traer algunos ejemplares y ahorita que también nos diga cómo lo podemos bajar, porque también lo tiene en medio electrónico. Y le comentaba al maestro que él ha coordinado varias obras y esta en especial tiene también una habilidad de juntar las opiniones de juzgadores a nivel federal, ¿no? Viene artículos de la magistrada Gabriela del Valle, magistrada de Sala Regional Guadalajara, y veo que también, aún desde puntos de vista distintos, que tanto ella habla de la violencia política, así como Marta Mercado, que es una magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, hablan de la violencia política, que sabemos que existe y que no hemos podido tipificar a nivel federal, pero afortunadamente ya a nivel local hay grandes avances y el poder tener esta visión de la judicatura federal, que a veces se cree que es la panacea, y cuando, créanmelo, que de los que venimos de lo local, la panacea está en lo local, porque realmente se conoce las necesidades de la ciudadanía, tenemos contacto directo con la ciudadanía y atendemos esas necesidades. Y grandes reformas en materia electoral y en materia jurídica han sucedido en lo local. Entonces, créanme que el tener estas dos visiones en el libro y viendo desde un tema de la reforma constitucional del 2014, pues bueno, nos permite, ahorita que estamos rumbo al 2021, ir tocando temas muy relevantes, ¿no? Como les comentaba, el tema de violencia política en razón de género, la representación y participación política de las comunidades indígenas, las candidaturas independientes, que todavía sabemos que es un tema inacabado, que necesitamos hacer muchos ajustes en el tema de candidaturas independientes, la suspensión de derechos político-electorales de las personas privadas de su libertad, que también es un temazo, ¿no? Y bueno, me hizo el favor de que pudiera participar en el tema de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, que tuve la oportunidad de ir trabajando con sociedad civil, ir identificando la necesidad
de la participación política, no solamente para votar, sino también ser votado de las personas con discapacidad. Hemos venido documentando, afortunadamente otras autoridades se vienen sumando en hacer suyo la participación política. Ahorita hay iniciativa de que pueda haber cuotas de personas con discapacidad para que los partidos políticos también vayan cumpliendo con esta representación y hacer exigible este derecho a ser votados. Hay un artículo que escribe el maestro en el tema de la reelección que nos deja bastantes interrogantes que ojalá ustedes también lo puedan conocer, y más porque nos vamos a enfrentar en el 2021 con la reelección, ¿no? Dejamos el cargo, no dejamos el cargo, en el tema del financiamiento, y nos viene diciendo que, pues bueno, analice todo lo que prevé la Suprema Corte de Justicia, criterios del Tribunal Electoral, y nos deja como algunas reflexiones por cuanto hace a el sistema anticorrupción y reelección, el financiamiento ilícito en las campañas electorales y reelección, el ejercicio del mandato policial y reelección, o sea, ¿qué tendría que ver? Nos indica que este aspecto también debe considerarse, ya que tratándose de ayuntamientos, en el artículo 115 constitucional, prevé como facultad de los municipios tener a su cargo mandatos de policía preventiva. La transparencia en el gasto público y reelección, mecanismos de participación ciudadana, estos temas que no nos dejan nada más que grandes retos para la judicatura y para el tema de los OPLES, el ir viendo las diferentes hipótesis que se nos van a ir presentando, porque también aquí yo le incluiría, viene la paridad y la reelección. Vienen grupos en situación de vulnerabilidad y la reelección. Y ya hubo un caso en Zacatecas en donde se enfrentó la paridad con una persona con discapacidad, y en ese caso, al ser un grupo discriminado, ganó la persona con discapacidad por ciertos argumentos, ¿no? Es un juicio, es el JDC 1185, creo que del 2019, por parte de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata, en donde ponderamos dos derechos, dos principios que tienen igual valor, ¿no? Pero al ir buscando que los grupos menos representados también estén en los lugares de toma de decisiones, es lo que también los juzgadores tenemos que ir teniendo esa sensibilidad de juzgar con una visión de derechos humanos, de juzgar con perspectiva de género, más allá de que nos lo soliciten o no los justiciables. Diríamos, bueno, que tendríamos que estar hablando aquí en el tema de transparencia con el tema de diálogos democráticos. A ver, en el tema político electoral, porque es una obra que tiene que ver tanto de derecho político con el tema del derecho electoral, sin duda estamos vinculados con la materia de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, el que podamos comunicarnos y vincularnos de manera interinstitucional, órganos locales y federales, le estamos dando más certezas y confianza a nuestra ciudadanía de que estamos vinculados y estamos persiguiendo los mismos fines autoridades. Muchísimas gracias por darme esta extraordinaria oportunidad de saludarlos, de compartir panel con ustedes, y saben que, pues bueno, soy una ferviente admiradora de mis amigos, y de veras todo lo que nos pones en la mesa es mucho, muy enriquecedor y de grandes aprendizajes. El poder coordinar una obra puede sonar sencillo, pero alinear todas las plumas, alinear a magistrados regionales, a consejeros, que todos
todos tenemos nuestro pequeño copito de ego, pero que nos vayan alineando de cuál es la estructura que el coordinador solicita con este grado de calidad que se busca en una obra, lo logra el maestro Espíndola transmitir. De verdad, no se la pierdan, ya sea que la puedan bajar en vía electrónica o que lo puedan obtener de los ejemplares que nos hace favor el maestro Espíndola de tener. Muchísimas gracias y mucho éxito. Muchísimas gracias, magistrada. Sin duda el análisis de este libro justamente sitúa a debate todos los temas vinculados con la democracia, los procesos electorales, la transparencia y sin duda la rendición de cuentas. Así que muchísimas gracias por tus aportaciones. Ahora continuamos con el comisionado ciudadano Arístide Rodrigo Guerrero García, que muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad? Seguramente. Es licenciado y especialista en Derecho Constitucional y maestro por la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con un máster en Derecho Parlamentario y estudios legislativos por la Universidad Complutense de Madrid, diversos diplomados y cursos en materia de derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas y datos personales. Actualmente cursa el doctorado en Derecho en la máxima casa de estudios. En el ámbito profesional se ha desempeñado como director de la Unidad de Estadística y Jurisprudencia, director de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores, secretario de Estudio y Cuenta, todos ellos en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Hoy es compañero nuestro en el Info Ciudad de México como comisionado ciudadano. En fin, tiene diversos premios y distinciones, tanto en el ámbito académico como profesional, pero sin más, le doy la palabra al comisionado ciudadano Arístide Rodrigo Guerrero García para la ponencia a su cargo. Muchísimas gracias, comisionado presidente, y también un gusto que podamos participar de este lado como académicos, además de como comisionados. Un gusto estar en la presentación de este libro, Diálogos Democráticos, que bueno, ya debe llevar un sinfín de presentaciones porque nos contaba Luis hace un momento que incluso ya está disponible en la propia página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, ya ha trascendido fronteras y cómo desde lo subnacional o desde lo local se pueden trascender fronteras. Muchas felicidades, Luis. No tenía yo el gusto de conocerlo personalmente, pero sí lo conocía porque lo había leído y muchas veces leyendo a las personas es como las conoces, y entonces tengo muy buena impresión de Luis tan solo por haberlo estado leyendo constantemente. Entonces felicidades por la coordinación del libro y por el artículo que presentas en este libro Diálogos Democráticos. También un gusto estar al lado de la magistrada María del Carmen Carreón. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y siempre destaco que realizó proyectos bastante interesantes, precisamente enfocados a diferentes grupos que incluso se encuentran en la Constitución de la Ciudad de México, y entre estos grupos precisamente el texto que aborda y que toca es personas con discapacidad. Pero también impulsó muchas acciones de los niños y de los jóvenes en el tribunal. Le estaba presumiendo también que tuvimos el pleno infantil la semana pasada, también le dije que cometimos el error de no invitarla, pero y ahorita me van a voltear a ver los de vinculación un poco de otro proyecto más, pero bueno, no importa. Ya nos estamos comprometiendo también a empezar a sacar un proyecto denominado Explorando la Transparencia, porque tiene un proyecto muy interesante que se llama Explorando la Democracia, y la idea va a ser ahora impulsar un proyecto denominado Explorando la Transparencia, y siempre lo hago en público para que de esta manera nos obliguemos a echarlo hacia adelante. Pero el día de hoy venimos a platicar sobre este libro, Diálogos Democráticos, un libro bastante interesante y que aborda diferentes perspectivas sobre temas relacionados con el derecho electoral, y siempre lo he dicho, el derecho electoral, el acceso a la información, la transparencia nacieron juntos. Bueno, nacieron juntos o tuvieron su reforma constitucional más importante justo en la misma fecha, el 6 de diciembre de 1977, la reforma electoral que desde mi punto de vista ha sido la más importante que ha tenido nuestro país, porque constitucionaliza los partidos políticos, crea la representación proporcional, entre algunos otros aspectos, es decir, fortalece la democracia. Pero también en esa reforma del 6 de diciembre de 1977
se constitucionaliza en el artículo 6º el acceso a la transparencia. Y hemos venido caminando de la mano juntos, el acceso a la información surge en esa misma fecha y vimos diferentes reformas constitucionales que incluso coincidieron en fecha. La reforma, me llega a la mente la de el 13 de noviembre del año 2007, reforma del 6º y el 41 constitucional, y la última reforma de trascendencia tanto electoral como en materia de transparencia son primas hermanas. De hecho, solamente tienen 3 días de diferencia. En transparencia el 7 de febrero de 2014 y en electoral el 10 de febrero de 2014. Entonces hemos venido caminando de la mano juntos las dos materias y de esta manera también hemos podido aprender una de la otra. La transparencia ha aprendido mucho del derecho electoral y el derecho electoral a su vez también tiene esta oportunidad de seguir aprendiendo mucho acerca de la transparencia. Y hay 3 temas fundamentales, bueno, hay una serie de artículos diversos en este libro que les invito a leerlo y a releerlo. La verdad es que es un libro muy digerible y voy a poner 3 temas o 3 artículos sobre la mesa que precisamente tienen como objetivo motivar a que ustedes se animen a leerlo. El primero de ellos es el escrito por el doctor Santiago Nieto Castillo, que además es quien ha acompañado académicamente a 2 de los que se encuentran presentes en bueno, a 3 porque también bueno, a 4 me incluyo también, somos exalumnos todos, fue mi sinodal en el examen profesional, pero bueno, formó académicamente y profesionalmente porque los 2 trabajaban con él y muy destacado el doctor Santiago Nieto Castillo, a Luis y a nuestro presidente Julio César Bonilla, los 2 tuvieron una muy buena formación a partir del aprendizaje que tuvieron y la oportunidad de haber trabajado de la mano del doctor Santiago Nieto. Y el artículo que presenta el doctor Santiago Nieto es referente al voto, y pone el debate sobre la mesa, el voto de las personas que se encuentran en prisión pero no tienen sentencia firme. ¿Pueden votar o no pueden votar? Constitucionalmente, pues, tradicionalmente se ha dicho que no, pero precisamente el debate que presenta el doctor Santiago Nieto es si cabría esa posibilidad de votar y hace un recorrido histórico bastante interesante de la propia evolución del derecho al voto tanto activo como pasivo de las personas que se encuentran en prisión, pero ojo, sin sentencia firme, porque ahí es donde entra otro aspecto interesante, donde está la presunción de inocencia. Si hay una persona que se encuentra en prisión pero todavía no tiene sentencia, ¿por qué perdería sus derechos político-electorales? Y hace un ejercicio interesante también de derecho comparado, Costa Rica, España, Colombia, países en donde se permite que personas que se encuentren en prisión puedan votar. Y ustedes dirán, ¿de qué manera podrían votar? Pues hay 2 elementos que pudieran ser interesantes. Si ya hay voto desde el exterior, de personas que residen en el exterior y se realiza vía postal, ¿por qué no podrían personas desde la cárcel votar vía postal? Sería una opción, o la otra instalando casillas en la cárcel. Yo me iría por la primera, vía postal, que fuera una posibilidad de votar. De hecho, ahí les presumo que yo presenté una iniciativa para la Constitución de la Ciudad de México, cuando se abre un periodo para presentar iniciativas ciudadanas, presenté una iniciativa para que se incorporara en la Constitución de la Ciudad de México la oportunidad para personas que se encuentran en prisión de votar. No me la aceptó el constituyente, pero está interesante que se someta el tema a la discusión. Entonces, por un lado, el voto activo, pero por el otro lado el voto pasivo. Bueno, voto activo, ir a votar como ciudadanos, el derecho que tenemos. Y voto pasivo, el ser votados. ¿Hasta dónde podríamos ser votados desde prisión? Bueno, espero que ninguno estemos en prisión, pero ¿hasta dónde podría alguna persona que se encuentra en prisión ser votada? Y probablemente digamos, bueno, si se encuentra en prisión es que seguramente cometió algún ilícito y por tal motivo está en prisión. Pero tenemos ejemplos históricos de personas que han estado en prisión y han sido ejemplos históricos, casos concretos. Nelson Mandela y Pepe Mújica. Pepe Mújica, que incluso hace poco estuvo en México, expresidente de Uruguay, que ahora regresó ahora al Senado. Pepe Mújica estuvo en prisión y después fue presidente de Uruguay. Y entonces podemos ahí romper toda esta inercia o este pensamiento de se encuentra en prisión, es una persona mala o ya juzgada por la sociedad. De ninguna manera, porque tenemos esos 2 ejemplos históricos, Nelson Mandela y Pepe Mújica, de personas que estuvieron en prisión y luego fueron electos presidentes. Pero ¿qué pasaría si una persona se encuentra en prisión y a su vez quiere ser candidato? Y aborda el doctor Santiago Nieto 2 casos bastante interesantes. El primero,
de Lula da Silva, que se encontraba en prisión, y el Partido del Trabajo brasileño lo postula como candidato a la presidencia, y el segundo caso, el de Puigdemont en Barcelona, en Cataluña más bien, entonces que encabezaba las listas de representación proporcional. Bueno, ya en España tienen listas, el sistema es únicamente por representación proporcional, y Puigdemont encabezaba las listas, pero tenía girada una orden de aprehensión. Entonces son dos casos bastante interesantes que nos ponen a reflexionar, y el cómo en México podríamos pensar en una evolución bastante interesante de los propios derechos político-electorales para personas en situación de reclusión y que no tienen sentencia firme, ojo, que no tengan sentencia firme. El segundo capítulo que resultó de bastante interés, en este caso que tuve la oportunidad de leer, es el de la magistrada María del Carmen Carreón Castro, que precisamente toca el tema de los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad. Y también lo aborda desde dos puntos, desde el voto activo y desde el voto pasivo. ¿Qué acciones han emprendido las autoridades electorales para que alguna persona que tenga alguna discapacidad pueda ejercer plenamente sus derechos político-electorales? Y señala algunas acciones concretas, ejemplo, las mamparas, las propias boletas en braille, y toda la información que se pueda ir proporcionando para personas que se encuentren en alguna situación de discapacidad, y que me consta que la magistrada ha impulsado desde la sala especializada el cómo podemos facilitar o crear ajustes razonables para que precisamente puedan ejercer plenamente los derechos políticos electorales. Pero por el otro lado, el voto pasivo, es decir, una persona con discapacidad tiene derecho a solicitar que se realice una acción afirmativa, una acción a su favor, en caso de presentar alguna postulación, y justo hace un momento presentó un caso bastante interesante, que es el caso Zacatecas, es decir, acciones afirmativas para personas con discapacidad, un tema que sin duda también da para seguir analizando y que aborda muy atinadamente la magistrada María del Carreón Castro. Y por último, pues presumir un poco el artículo del autor, que precisamente toca el tema de la reelección. La reelección que desde 1973 pues fue eliminada de nuestra Constitución, pero que regresó a nuestra Constitución el 10 de febrero de 2014 a través de esta reforma constitucional. Y bueno, la reelección se estableció en el artículo 59, a nivel federal, diputados, senadores, pero también se estableció en el ámbito municipal en el artículo 115, en el 116 para las entidades federativas, y en el caso de la Ciudad de México para alcaldías y diputados locales. Entonces va abordando un poco la evolución histórica que ha tenido la reelección, y la reelección, ojo, tiene que ver con la rendición de cuentas, que es otro de los apellidos que tenemos aquí en este instituto. Y dentro de la reelección hay temas interesantes, porque la Constitución en el artículo 116 y en el 122 señala que la reelección puede llevarse a cabo hasta por más bien la elección por 4 periodos, es decir, una elección y 3 reelecciones en el caso de diputados. Pero ahí muy atinadamente Luis analiza la palabra hasta. ¿Cuáles son los alcances de la palabra hasta? Es decir, a partir de la libertad configurativa que tienen los diputados locales, podría haberse establecido que la elección consecutiva sea nada más por un periodo, o necesariamente tiene que ser por 4. Y ahí es donde analiza la acción de inconstitucionalidad 126 del año 2015, que es del Estado de Quintana Roo, en donde, atendiendo esta libertad configurativa, el diputado local dijo: a ver, para mí la palabra hasta señala un límite, pero no necesariamente una obligación constitucional. Entonces yo puedo poner que nada más haya elección consecutiva por un periodo adicional. Entonces la Corte analiza este tipo de situación y emite una resolución cuya conclusión, como acostumbre, no se las voy a dar hasta que ustedes lean el libro. Ustedes van a saber cuál es la conclusión. Si la palabra hasta es por 4, o puede el legislador, atendiendo a su libertad configurativa, señalar que por un periodo adicional. Y ojo, este caso también se dio en la Ciudad de México, porque el constituyente, en la propia Constitución de la Ciudad de México, estableció también hasta por 4 periodos, pero ya en la configuración local se estuvo determinando si sería hasta por 4 o por un periodo adicional, porque el constituyente dijo: si a mí me ponen 4, yo puedo decir que es nada más por 1. Insisto, la conclusión a la que llegó la Corte no se las voy a dar para que ustedes se animen a leer este libro. Ahora, otro tema interesante: un diputado es electo, reelecto y después reelecto, y luego quiere volver a participar, pero ahora como diputado suplente.
puede o no participar como candidato a diputado suplente. Aquí también analiza de manera muy atinada Luis el cómo se llevó a cabo y cómo lo resolvió la Corte a partir también de la misma acción de inconstitucionalidad, justo la misma que es la 126 del año 2015. Aborda diferentes temas de interés y que sin duda vale mucho la pena estar leyendo y releyendo y que nos ponen sobre la mesa el futuro de la democracia. Si bien el título se llama Diálogos Democráticos, aborda muchos temas que sin duda van a ser polémicos durante los siguientes procesos electorales, porque la reelección se incluyó, insisto, a través de la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014, pero en los propios transitorios se estableció que sería aplicable para los diputados electos en el 2018. Es decir, a la fecha no tenemos ni un diputado federal ni un senador federal que haya participado en elección consecutiva. Sin embargo, hemos podido ver experimentos o utilizar a las entidades federativas como laboratorios, porque en diferentes entidades federativas sí hemos podido observar diferentes problemáticas con respecto a temas relativos a la reelección y que sin duda estos criterios van a servir como sustento en su momento para el ámbito federal. Y aquí es donde siempre he resaltado cómo desde lo subnacional, cómo desde lo local se pueden señalar precedentes o presentar ejemplos que a su vez puedan impactar en el ámbito nacional e incluso en el ámbito internacional. Y ejemplo del impacto internacional es este libro denominado Diálogos Democráticos, que insisto ya está disponible en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues sin duda, Luis, muchas felicidades por la coordinación del libro, felicidades al presidente por traer a un ponente de lujo a este instituto, por traer a la magistrada María del Carmen Carreón Castro, que incluso ya nos motivó a realizar más acciones, y vamos a seguir divulgando este libro denominado Diálogos Democráticos. Los invito a leerlo con cuidado, aprovechen estas vacaciones para leer este libro, Diálogos Democráticos. Pues muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Guerrero. Como siempre, tus aportaciones son de duda también aproximaciones muy sensatas e inteligentes sobre los contenidos de los libros analizados. Y además son provocaciones para quien nos está escuchando y viendo, para que pueda leer en su totalidad la obra que hoy se nos presenta. Muchas gracias, comisionado, porque además señalas bien, que la reforma constitucional de 1977 da origen justamente a la creación de dos grandes fortalezas democráticas en México, que tiene que ver justo primero con los procesos electorales y después con el acceso a la información pública. Y que, bueno, es conocido por todas y todos ustedes que incluso quienes primero forjaron gran parte del mundo electoral dieron un salto de calidad también al mundo de la información y del acceso a la información. Y pues me viene a la mente ni más ni menos que Alonso Lujambio, ¿no? Uno de ellos, primero un destacado académico y consejero electoral, ¿no? Que hoy sin duda el INAI tiene como su auditorio principal con el nombre de Alonso Lujambio. La doctora Jacqueline Pechard, ¿no? También primero consejera electoral federal y después integrante de IFAI. No sé, puedo pensar en muchos más, pero hay una hermandad necesaria entre el mundo electoral y el de la transparencia. Así que, bueno, sin más, ahora sí le doy la palabra a mi amigo, el coordinador de esta obra, el maestro Luis Espíndola Morales, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en Derecho Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España, maestro en Derecho Procesal Constitucional, con mención honorífica por la Universidad Panamericana, Campus Distrito o Ciudad de México ahora. Ha sido profesional operativo, secretario auxiliar y secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Toluca y Guadalajara, director general adjunto de Dictamen y Servicios Legales en la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, es catedrático en la licenciatura en Derecho de la Barra Nacional de Abogados, en la que ha impartido diversas materias: Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Internacional Público. Ha impartido cursos, seminarios, talleres, en fin, su trayectoria tanto académica como profesional es muy sólida y me consta.
Así que, insisto, es un verdadero honor, amigo, que el día de hoy estés aquí con nosotros y te cedo la palabra. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, la amable invitación, comisionado presidente Julio César Bonilla. Gracias desde luego también a mi querida amiga la magistrada Carmen Carreón, que siempre también nos acompaña y también es coautora de esta obra colectiva. Desde luego al comisionado Aristides Rodrigo Guerrero, gracias por estar aquí con nosotros, por sus amables comentarios, muy puntuales y desde luego muy enriquecedores, como siempre, desde luego en su perfil académico lo demuestra y desde luego todas las referencias que ha hecho lo presentan, ¿no? Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí, por tomarse un poco de su tiempo. Sé que no es fácil y poder escuchar un poco de los diálogos que se presentan aquí con motivo del libro que tiene el mismo título. Y yo quisiera partir, ¿cuáles fueron los orígenes de esta obra? Para después expresar un poco cuáles fueron los temas que finalmente se aterrizaron, quedan plasmados en la misma, ¿no? El libro Diálogos Democráticos surge de varias inquietudes, ¿no? Primero, la necesidad de llevar en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro temas de trascendencia, de importancia, de relevancia para el análisis, discusión y difusión en materia político-electoral en el Estado y fuera del Estado de Querétaro, ¿no? Para ello nos dimos a la tarea de crear un proyecto denominado Jornadas de Derecho Electoral que traía como objetivo pues precisamente generar mesas de diálogo, talleres, conferencias que permitieran traer una visión bidimensional, es decir, poner sobre la mesa las preocupaciones de las entidades federativas, de diferentes aspectos, de diferentes temáticas, de diferentes problemáticas en diferentes estados de la República Mexicana, traerlas a las jornadas de derecho electoral, poderlas reflexionar, poder saber cuáles son migrables, cuáles no, cuáles pueden ser aproximativas y poder enriquecer nuestro sistema electoral, ¿no? En su conjunto. Por una parte la visión local, que desde luego es una visión que ya se mencionaba por quienes me han antecedido, es una visión que trae impreso mucha la experiencia del contacto directo con la ciudadanía, con la problemática que se da a nivel municipal, a nivel estatal, ¿no? Y por otra parte la dimensión federal, que desde luego es muy enriquecedora porque es una conjunción muy bien armonizada de instituciones que comparten criterios y que finalmente van a tener o tendrán los canales de comunicación que podrán estar muy en sintonía con las problemáticas que se dan en diferentes contextos de nuestro país, ¿no? Entonces surge a partir de esa serie de inquietudes este proyecto de jornadas de derecho electoral. Convocamos a diversos académicos, organizaciones de la sociedad civil, desde luego autoridades, instituciones, magistradas, magistrados, en el ámbito estatal, en el ámbito federal, que permitieron generar una serie de temáticas relacionadas con candidaturas independientes, encuestas, sondeos de opinión, redes sociales, tecnologías de la información, personas con discapacidad, suspensión de derechos político-electorales, personas indígenas, equidad de género, violencia política de género, entre otras varias temáticas que se abordan, corrupción, transparencia, rendición de cuentas. Aquí que estamos, hay un artículo que habla sobre transparencia, corrupción, combate a la corrupción, que desde luego también se lo recomiendo y que es muy aproximativo a lo que este instituto desarrolla cotidianamente y que desde luego ha tenido diversos retos y que no está desligado de lo que ya se mencionaba por quienes me han antecedido, de esta relación que hay entre el ámbito de las instituciones electorales y las instituciones de transparencia, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, ¿no? Ejemplos
hay muchos, ¿no? Ya lo ya lo mencionaron los comisionados, el comisionado presidente, el comisionado Arístides, ya mencionaron algunos ejemplos. Yo contribuiría con algunos otros. Por ejemplo, los partidos políticos son sujetos obligados, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta temática. Nosotros lo vivimos en el Estado de Querétaro. El Instituto de Transparencia en el Estado de Querétaro instruyó varios procedimientos por incumplimiento de obligaciones de transparencia a partidos políticos, que finalmente, dada la legislación, corresponde sancionar al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, ¿no? Entonces, esta dualidad entre la instrucción en los procedimientos de incumplimiento de obligaciones y la determinación de que ha lugar a la actualización de una infracción y la imposición de una multa por otra institución distinta al Instituto de Transparencia, que en este caso es el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, pues desde luego que nos importa y nos debe importar muchísimo sobre cómo proceder, ¿no?, en estos casos, sobre cómo se dan el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de estas instituciones políticas y cómo llevar a cabo o sustanciar los procedimientos. El tema de democracia incluyente, ¿no?, o democracia inclusiva también impacta en las instituciones de transparencia, y que muchas de las ideas, muchas de las propuestas, muchos de los retos, mucha de la construcción en este tema, desde luego que lo lidera y es una autoridad en la materia, la magistrada Carmen Carreón. Aquí presenta en su artículo muchos temas que se dieron en el Tribunal Electoral, en el Instituto Nacional Electoral, temas estadísticos, de propuestas, de incentivos, de reformulación de la estructura institucional para adecuar y armonizar y facilitar la participación política de las personas con discapacidad en el marco del ejercicio de sus derechos políticos. Sí, todas esas ideas, desde luego que se pueden trasladar aquí. Ya lo mencionaba el comisionado Arístides. La magistrada no solamente es experta en temas de democracia incluyente, particularmente en el ejercicio de los derechos políticos de personas con discapacidad, sino tiene el tema de la participación en democracia de los menores, ¿no? Y la protección. Hay sentencias muy relevantes que no solamente van en el plano electoral, sino que marcan un eje de transversalidad para todas las instituciones del Estado mexicano, ¿no? Y que desde luego pueden ser observadas y pueden ser esquemas a seguir, modelos a seguir por otras instituciones. Ya lo mencionaba el consejero Arístides, el tema de, hay un libro que tiene la magistrada Carmen Carreón, que es Explorando la Democracia, ahora manejar como el tema de explorando la transparencia, ¿no? Pero aterrizando un poco las ideas de la magistrada Carmen Carreón, una página de institutos de transparencia incluyentes para personas con discapacidad, leyes en braille, pensar en esto, pensar en el uso de las tecnologías para habilitar los derechos que tienen las personas con discapacidad, ¿no? Todo esto no se reduce a lo electoral, tiene temas transversales que desde luego pueden servir y de mucho a todas y todos ustedes en el ámbito en el que se desempeñan. He puesto algunos ejemplos en el ámbito de la transparencia, pero si aquí nos acompañan de otras instituciones, pues desde luego pueden hacer uso de estas ideas para tropicalizarlas, para aproximarlas, para migrarlas a el ejercicio de sus actividades y ver cómo sí es posible garantizar de mejor medida los derechos de quienes están en un ambiente de exclusión, de discriminación, o inclusive ver la manera de cómo avanzar hacia la construcción del disfrute y el ejercicio más efectivo de los derechos fundamentales, ¿no? Como instituciones nos debemos a la sociedad y es a esa sociedad a la que tenemos que responder con acciones concretas, con acciones efectivas que representen una mejoría en la calidad de vida de la sociedad, de la gente. En la medida en que ese objetivo se logre, será en la medida en que habremos realizado un trabajo como nos corresponde y para el cual fuimos designados, ¿no? Desde luego,
Agradezco a quienes han participado, es importante mencionar a los coautores, agradezco a la magistrada Carmen Carreón, coautora de la obra, agradezco al maestro Rogelio Flores, director del Instituto de Estudios Constitucionales, que es una obra coeditada con el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, en el cual amablemente el maestro Rogelio Flores nos colaboró y nos ha participado en el trabajo de la edición, corrección de estilo y organización de los ensayos. A la magistrada, desde luego, a la magistrada Yanino Talora, magistrada de la Sala Superior, que nos prologa la obra, que nos tuvo el honor de prologar la obra, la magistrada Marta Mercado, el magistrado Enrique Figueroa, la magistrada Gabriela del Valle, el doctor Santiago Nieto, a la maestra Tzimba Citlali Alejos Arredondo, mis compañeros de consejo, la maestra María Pérez Cepeda, el maestro Carlos Rubén de Guiarte Mereles, al consejero presidente Gerardo Romero, al doctor Alfonso Herrera, al doctor Jaime Cárdenas Gracia, en fin, son muchísimos quienes, bueno, son, en números concretos, son 20 artículos los que integran la temática, diversas temáticas, y que nos hablan de diferentes aspectos que, además de que son autoridades en la materia quienes nos hablan de estos temas, nos colaboraron en la reflexión en las jornadas de derecho electoral y nos aportan conclusiones y reflexiones de cara a los siguientes procesos electorales. Derivado del proceso electoral 2017, surgieron muchas dudas, muchas inquietudes, muchas problemáticas que aquí pretenden dibujar algunas líneas de solución que busquen fortalecer nuestro sistema democrático. Y hablo de sistema democrático, no de sistema electoral, nuestro sistema democrático. Bien, pues, aquí encontrarán muchas ideas que les pueden servir para su quehacer cotidiano, obviamente pensando en aproximarlas a sus actividades. Yo aquí les he tratado de dar algunas de ellas, ¿no? Y que aquí se abordan, y que no solamente está en versión impresa, se han dejado aquí algunos ejemplares, pero obviamente pues son finitos, ¿no? El número de ejemplares, pero lo que no es finito es el número de descargas electrónicas que se pueden realizar de este mismo libro y que lo pueden consultar en la página oficial del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en la página oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de varias universidades, y que esperemos que próximamente esté disponible en la página oficial del Info, ¿no? Ya estoy aquí comprometiendo a mi estimado comisionado presidente, ¿no? Pues es el trabajo de difusión, estimado presidente, gracias. Entonces, en ese sentido, pues la obra está a su disposición, espero que estén interesados en su consulta y pues desde luego nadie estará más agradecido que nosotros como coautores de la obra, que ustedes se acerquen a esta serie de trabajos. Estamos a la orden, gracias. Muchas gracias. Pues un verdadero honor, estimado consejero y maestro, por la presentación de este libro en esta Casa de la Transparencia en la capital del país. Nos hacía falta cerrar también con actividades académicas que sin duda involucran la consolidación democrática de las instituciones y de nuestra sociedad en estos temas. Yo te diría que este libro tiene naturalmente elementos a debate muy actuales y que naturalmente tenemos que analizarlos, no solamente desde las instituciones, también como sociedad. Una visión, una revisión crítica de lo que hemos hecho en materia democrática en nuestro país y naturalmente lo que nos falta hacia adelante. Nuestra democracia es una democracia en permanente construcción y que, como en muchos debates hemos tenido, no solamente basta la parte adjetiva de la democracia o la democracia instrumental, sino consolidar la democracia sustantiva en nuestro país sigue siendo un reto. Por eso la inclusión de temas tan importantes como el de niños, jóvenes, indígenas, personas con discapacidad, la diversidad sexual,
la violencia política contra las mujeres, son temas muy relevantes hoy en este tránsito a una democracia sustantiva. Por esto este libro, Diálogos Democráticos, que además comprometen a sus autores a un análisis muy crítico y en revisión, y además de primerísima línea, magistrados, consejeros, tanto federales como locales, naturalmente involucran una relación bidireccional de interés en esta materia. Así que felicitarlos, magistrada, también por ser coautores de este libro y a ti por coordinarlo y por poner en la mesa del debate en nuestro país estos temas. Y decirles que esta es su casa, la Casa de la Transparencia será eso, pero también de puertas abiertas a ustedes como instituciones, pero también como compañeros de trabajo en la construcción de nuestra democracia en nuestra república. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindan al instituto por la presentación de este libro. Pues sin más, les deseo el mayor de los éxitos a todas y todos ustedes. ¿Quieres tomar la palabra, amigo? A ver, por favor. Pues nada más para mencionar que además de esta obra, próximamente aquí el comisionado presidente y un servidor esperamos que el próximo año estemos presentando una relacionada con transparencia y combate a la corrupción. Es correcto. Bueno, amigo, ya. Es correcto. Eso ya es una premisa, así que muchísimas gracias, amigos. Diste la premisa nacional, mira, para quien nos está viendo. Y a todos ustedes, los que están aquí presentes, muchas gracias. Les deseo a todas y todos el mayor de los éxitos, que tengan excelentes fiestas de cierre de año y que el nuevo año comience una nueva época, una nueva etapa en nuestro país, una nueva década incluso. El 2020 esté lleno de muchos éxitos para todas y todos. Muchísimas gracias.